Buenos días, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de lo que es la introducción al psicoanálisis, ¿sí? Bien, para comenzar y entender, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito de la historia del psicoanálisis, ¿no? Como una práctica terapéutica fundada, ¿no? Por un neurólogo austríaco, Sigmund Freud, nacido en 1856-1939, a fines de lo que es el siglo XIX. Él buscaba los tratamientos clínicos a pacientes que eran neuróticos o histéricos. Y él habló o planteó de un método de investigación y de tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de lo que es la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente. La palabra psicoanálisis proviene del griego psico o psique, que significa alma, o actividad mental, y análisis, que significa examen o estudio. ¿Qué es la psique? Bueno, la psique es un conjunto, ¿no?, de capacidades humanas de un individuo que abarca lo que son los conceptos o los procesos inconscientes y conscientes, y donde la palabra psique es el origen no griego que significa alma humana. Antiguamente, ¿no?, el término psique estaba relacionado con un tipo de energía o fuerza vital, ¿no?, de un individuo que estaba unido al cuerpo en vida y se separaba tras esa muerte. Años después, el concepto se alejó de la filosofía y se acercó más al área de la psicología, ¿no?, tal como lo mencionamos recién. Vamos a ver, cuando la psiquis o la psique está sana, el individuo posee más oportunidades de apartarse, ¿no?, de adaptarse a lo que es al medio ambiente. Por ello, la psique goza de reflejos cognitivos, afectivos, condicionados o incondicionados, y asimismo la psique posee mecanismos de defensa como la sublimación, la represión, la negación, el aislamiento, entre otros. Por eso Freud se centró en el estudio del inconsciente y comparó lo que es la psique, ¿no?, humana con un iceberg, puesto que él sostenía que con una pequeña parte visible, el resto se encuentra por debajo de la superficie. Por eso Freud pensaba que nuestros pensamientos y acciones están influidos por factores que están fuera de la conciencia y que en realidad derivan directamente de nuestro subconsciente. Por lo tanto, la psicología se debía centrar en estudios, ¿no?, que tenían estos impulsos inconscientes para poder entender a una persona. Allá a principios del 1900, la interpretación de los sueños, ¿no?, como este extenso libro donde Freud desarrolla una tesis fundamental donde dice que los sueños no solo son un producto psíquico desechable, sino como que se creía que hasta el momento, sino que representaba un trabajo psíquico normal, que estaba lleno de sentido. Por eso los primeros años de trabajo son de aislamiento, y durante todos esos años Freud llegó a una serie de conclusiones fruto de un estudio de investigación. Esto que era una fundación, importación de los sueños, división de la estructura, lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y lo relaciona y empieza a hablar desde lo que es la sexualidad infantil. En este método de investigación, él abarca 3 niveles, ¿sí?, donde él habla de un método de investigación de inconsciente del sujeto por medio de la asociación libre, interpreta los sueños por otro lado y actos fallidos, y por otro de un tratamiento terapéutico en conjunto de teorías psicológicas, psicopatológicas derivadas de los resultados de 2 métodos antes identificados. Por eso él habla de que el aparato psíquico es una estructura no metafórica, hipotética, donde Freud coloca los diferentes elementos de su teoría en lo que es un conjunto ordenado. La mente psique no está dividida en compartimientos estancos, sino que son una fuerza que moviliza, ¿no?, de una manera particular, y que no tiene una forma ni espacio, sino que cada uno está ligado al otro buscando lo que es la descarga. Por eso es importante aclarar que no existe una definición concreta o específica sobre el aparato psíquico, ¿sí?, sino que como tampoco se puede especificar dónde está ubicado anatómicamente. Por eso el concepto de aparato psíquico surge de una construcción a partir de un pensamiento de Freud, que utiliza, ¿no?, esta expresión para poder referirse a la mente humana, utilizando la palabra aparato para poder subrayar la capacidad que tiene la mente para poder transformar lo que es la energía de la psique en acción. Por eso la energía que circula dentro de lo que es el aparato psíquico permite lo que es la realización de actividades como estas puestas en marcha por diferentes mecanismos de defensa, la evolución y esta estructuración del aparato psíquico, donde la persona nace, ¿no?, esto que es la libido.
Por eso en su primer tópica, Freud dividió el aparato psíquico en 3 estratos, ¿no? Niveles de sistema: consciente, preconsciente, inconsciente. Y la segunda, que opone a la primera, digamos, que no se opone a la primera, sino que se integra en 3 instancias o dimensiones psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo. Luego, al finalizar su teoría, realiza una síntesis donde quedan integrados todos los contenidos. Vamos a ver que la primera tópica, ¿sí? Lo que habla o lo que dice o lo que remarca, no es que hay 3 dimensiones del psiquismo, que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente, que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a cabo por seres humanos en todos los niveles del psiquismo, que funcionan y se intercambian entre sí. Vamos a ver que la principal diferencia entre la primera y segunda tópica es que la primera se enfoca en la estructura de la mente, mientras que la segunda se enfoca en la dinámica de la mente. Y en la segunda tópica la mente se divide en 3 partes: el ello, el yo y el superyo. Vamos a hablar de la primera tópica. La primera tópica, Freud refiere a la estructura de la mente como esto que está organizado, ¿no? Y que también lo que viene a mencionar o lo que viene a decir específicamente, no es que se lo conoce como la teoría topográfica, que según esta teoría la mente se divide en 3 partes: consciente, el preconsciente y el inconsciente. Vamos a empezar con el consciente. Es todo aquello, ¿no?, donde una persona es capaz de percibir, ¿no?, en un momento determinado, es decir, información que está presente en la mente de un momento dado y que se encuentra disponible para lo que es su proceso y análisis. Por ejemplo, si una persona está leyendo esto que estamos diciendo ahora, esta clase, todo lo que está procesando en este momento es parte de su conciencia. El preconsciente es todo aquello que se encuentra en la mente, pero lo que no está presente en el consciente. Dice, es en un momento determinado. Sin embargo, esta información puede ser, recuperada con facilidad. Por ejemplo, si se pregunta a una persona qué comió ayer en el almuerzo, puede que al principio no recuerde, pero después en unos momentos lo va a recuperar, lo va a poder decir y lo va a poder comentar. Y el inconsciente, lo que habla o lo que dice, es que es la parte no importante de la primera tópica, es el lugar donde se almacena todas aquellas experiencias, esto que tiene que ver con los pensamientos, con los deseos, con las emociones, que no son accesibles directamente a la conciencia. Esto que es lo reprimido. Es decir, todo aquello que no se encuentra disponible para el proceso del inconsciente, en un momento dado, según Freud, el inconsciente es la parte no importante de la mente, ya que es un lugar donde se encuentran las raíces del conflicto o de los conflictos psicológicos. Esto tiene que ver específicamente, ¿no?, donde en la primera tópica lo que se caracteriza específicamente en su enfoque es lo que es la estructura de la mente, como esto que está organizado. Esta teoría topográfica, ¿no?, que propone que el inconsciente es el lugar donde se encuentran, ¿no?, lo que son las raíces de los conflictos psicológicos, y además lo que propone Freud es que el inconsciente es la fuente de energía psíquica, la cual impulsa lo que es el comportamiento humano. También se enfocan lo que son los mecanismos de defensa que utiliza la mente para protegerse de las emociones que pueden llegar a ser dolorosas, ¿no?, en realidad de las emociones dolorosas, donde los mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos que utilizamos para proteger nuestra autoimagen, nuestra identidad. Ejemplos de mecanismos de defensa incluyen la negación, la represión, la proyección, la sublimación. ¿Cuál es la diferencia de vuelta? Esto que estábamos hablando. Bueno, vamos a ver que la principal diferencia entre la primera y segunda tópica es esto, ¿no? Esto que luego vamos a hablar, ¿no?, que tiene que ver con, que vamos a hablar en realidad ahora con esta segunda tópica, recordando nuevamente que la primera tópica se enfoca en la estructura de la mente y la segunda tópica se enfoca en la dinámica de la mente. Vamos a empezar en esta segunda tópica a hablar del ello, del yo y del superyo. Vamos a ver que el ello es la parte más primitiva y básica de la mente y es responsable de los impulsos e instintos y las necesidades básicas, como por ejemplo el hambre y la sed. El ello es gobernado por el principio de placer, que busca maximizar y minimizar el dolor, ¿no? Esto desde que nacemos lo traemos. El yo es la parte de la mente, ¿no?, que se desarrolla en respuesta a las demandas
del mundo externo, y el yo se encarga de tomar decisiones racionales, ¿no? Y de mediar, ¿no? En lo que podemos decir entre la demanda del ello y las expectativas sociales. Y el yo es la parte de la mente que representa lo que es la moralidad y la conciencia social y se encarga de reprimir los impulsos del ello y regular el comportamiento para adaptarse a lo que son las normas sociales. ¿Sí? Bien, esto es muy importante entender porque a través de la primera y segunda tópica podemos decir que cuando se pueden unificar, ¿sí? Esto lo que hizo fue, ¿no? Poder entender, ¿no? En esta evolución de las instancias psíquicas, porque los niveles de las instancias se superponen, es decir, que se integran, y de este modo funciona la psiquis, ¿no? O el psiquismo, donde se estructura, por eso se conforma luego de dar paso, ¿no? En años y de transcurrir por diferentes etapas, ¿no? Y vivencias que se van a ir fortaleciendo y modificando durante toda la vida hasta la muerte del ser humano. Por eso al nacer un niño es todo ello, sus necesidades de alimentación, higiene, sueño, contacto deben satisfacerse inmediatamente porque no posee capacidad de espera. Es decir, que rige por un principio de placer, un principio primario que no puede discriminar entre el sí y los demás. Por eso tampoco el tiempo al momento, ¿no? De que, por ejemplo, una mamá está ocupada y tiene un deseo y una necesidad de satisfacción inmediata, poco a poco va aprendiendo a esperar, ¿no? Percibe que alguien lo alimente, distingue situaciones y en esos momentos que surge el yo y a medida que va creciendo continúa con sus aprendizajes. Por eso, entre estos aprendizajes se distingue que hay cosas que no pueden hacer, otras que sí, y es cuando comienza a formarse el super yo. Un niño va orientando sus conductas según lo indicado por los resultados y quienes van otorgando premios y castigos, ¿no? Según responda a lo que son las normas o indicaciones de estos, van surgiendo, ¿no? Que cada persona con sus representaciones internas de lo que es correcto y lo que no aparezcan representaciones de las normas sociales y los valores de la sociedad en que vive el super yo, que posee dos aspectos. Uno, lo que es la conciencia moral, lo que no debe hacerse, por ejemplo, no se debe robar lo ajeno, y el ideal del yo, que es lo que se debe hacer para ser mejor cada día. Por ejemplo, me siento orgulloso de, por ejemplo, ayudar económicamente a mis padres. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ver con la clase de hoy, ¿sí? Es importante que lean el material, ¿sí? Y cualquier duda o consulta vamos a ir evacuándolos en la próxima clase. Hay que tener también algo muy importante, ¿no? Que algunos tratamientos psicoanalíticos tienen que ver con la asociación libre, tiene que ver con el paciente debe manifestar todas sus ideas, pensamientos, imágenes y todo lo que piensa el psicoanalista. El paciente en esta fase muestra una representación que lo dificulta en aceptar a veces las propias vivencias y el psicoanálisis debe interpretar emociones y funcionamiento de la psiquis, de lo psíquico del paciente. Después está la interpretación de sueños, donde los sueños son realizaciones simbólicas de deseo, los anhelos y deseos son prohibidos en este estado, consciente y tiene una oportunidad de poder exteriorizarse tras la desfiguración, ¿no? Ónrica, que es este proceso que Freud llama descubrir las ideas del soñador a través de los siguientes mecanismos, ¿no? Condensación, desplazamiento y simbolización. Y después los actos fallidos, ¿no? Que son errores con el comportamiento y en la cognición, ¿no? Incluyendo la memoria, el lenguaje, hablando, ¿no? Y lo escrito, que planea, ¿no? Proporcionar información de los procesos conscientes que a veces la persona comete. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Para poder saber y entender, ¿no? La importancia, ¿no? De por qué es importante comprender, entender, para cuando tengamos que trabajar, cuando tengan que trabajar con un paciente, poder entender, ¿no? Cómo está conformado la psiquis del sujeto, ¿sí? Y por qué es tan importante entender esta primera y segunda tópica, ¿no? Que propone Freud, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y podamos a través, ¿no? De estas estructuras psíquicas saber y hacer un abordaje terapéutico como corresponde, ¿no? Para poder siempre pensar en que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Así que esta es la clase de hoy. Nos seguimos leyendo. Que tengan un buen fin de semana. Les mando un beso
y acá estamos para acompañarlos en lo que necesiten. Muchas gracias.